Ah, el buen Toonami. El bello recuerdo de cuando había algo más de anime en Cartoon Network aparte de Dragon Ball y Pokémon. Y no me malentiendan, no es que tenga algo en contra de estas dos franquicias, pero la cantidad de tiempo que se estuvieron emitiendo de manera ininterrumpida por el canal es increíble. Hablamos de más de 20 años en los que tuvimos más de 20 temporadas de Pokémon, repeticiones hasta el infinito de Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai, luego de Dragon Ball Super, también de las películas de Dragon Ball Z. Y mi arena quedó intacta. Sin contar que en televisión abierta en muchos países teníamos Dragon Ball Z también. Era un bombardeo constante de contenido de la franquicia que a muchos, yo incluido, nos dejó quemados. Tanto así que ni siquiera he visto Dragon Ball Daima. Con Pokémon no me pasa lo mismo porque nunca fui fanático de esta serie. De hecho, aunque sabía que la serie tenía 27 temporadas, fue investigando para este video que me di cuenta que esas 27 temporadas se dividían en 8 series. Y esas 8 series tienen cada una su propio número de temporadas, comenzando con la serie original que consta de 5 temporadas, seguido de Pokémon Rubí y Zafiro y Pokémon Diamante y Perla, cada una con 4 temporadas, para luego tener Pokémon Blanco y Negro, Pokémon XY, Pokémon Sol y Luna y Pokémon Viajes, cada una de ellas con 3 temporadas, y a fecha de grabación de este video, la última serie de Pokémon sería Pokémon Horizons, que actualmente consta de 2 temporadas. De estas 8 series, Cartoon Network emitiría en su totalidad las primeras 6, desde la serie original hasta Pokémon Sol y Luna, y únicamente la primera temporada de Viajes Pokémon, pues desde la segunda temporada de la misma, todo el contenido de la franquicia llegaría de manera exclusiva a Netflix, haciendo de Horizons Pokémon, o Horizontes Pokémon para los cuates, la primera serie de la franquicia que jamás se emitiría en Cartoon Network. Ya regresamos con Y sé que ahora mismo se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el título y la miniatura del video del día de hoy? Pues muy fácil, mi querido amigo, verás. Ambas franquicias han compartido espacio dentro de diferentes bloques de programación de Cartoon Network, y uno de esos bloques es el protagonista del video del día de hoy. Por supuesto hablo de Toonami. Así que pónganse cómodos, mis amigos, porque este video está largo. ¡Eso dijo ella! Michael. Pues hoy repasaremos el inicio, el fin y todo lo que hubo en medio de eso del bloque televisivo que volvió otaku a toda una generación. Suélteme la intro del video porque esto es la historia del primer paso de Toonami por Latinoamérica. Fundado por el hasta en ese entonces desconocido y recién graduado en producción de cine Jason DeMarco, junto con Sean Hawkins, quien aunque ya tenía experiencia trabajando para Turner, jamás había trabajado dentro de Cartoon Network, y sería con Toonami que ambos harían su debut trabajando para el canal. Dicho debut llegaría el 17 de marzo de 1997 en el horario de la tarde, cuando por las pantallas de Cartoon Network de los Estados Unidos desaparecería el en ese entonces bloque de acción llamado Power Zone, y en su lugar se emitiría un nuevo bloque de acción de nombre Toonami, aunque con una estética bastante diferente a la que hoy en día es conocido, pues en un principio el bloque era presentado por Moltar, personaje perteneciente a la serie Fantasma del Espacio, y no sería hasta junio de 1999 que haría su debut el icónico presentador del bloque Tom. Tom conduciría la nave Absolution en completa soledad hasta un año después, en septiembre del año 2000, cuando haría su debut su inseparable compañera de inteligencia artificial, Sarah. Toonami debutaría con una alineación inicial compuesta por series que ya se encontraban disponibles dentro de la programación de Cartoon Network, siendo estas Thundercats, Cartoon Roulette, que era un espacio en el que se emitía un episodio ya fuera de Birdman, Galaxy Trio, The Herculoids, la serie clásica de Fantasma del Espacio o las caricaturas de Superman de los años 40.
El único anime que aparecería dentro de esta alineación inicial de Toonami sería Voltron, serie que ya se emitía dentro del bloque Power Zone, por lo que la primera serie en estrenarse dentro de Toonami sería Las aventuras de Jonny Quest. Oye, pero ya habla del Toonami de Latinoamérica, ¿no? Sí, ya sé que llevo 5 minutos hablando de cualquier cosa menos del tema del video, pero se los juro que todo tiene relación. Pero bueno, ya ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema del video, vamos con lo que es de Toonami Latinoamérica. 5 años después del estreno de Toonami en los Estados Unidos, finalmente el bloque llegaría a territorio latinoamericano el 2 de diciembre del año 2002, siendo el reemplazo de otro bloque de acción que se emitía por la tarde en el canal, hablamos del bloque Talismán, y emitiéndose en horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. Si pudieron notarlo, este debut de Toonami en Latinoamérica tiene cierta similitud con el debut que tuvo el bloque en los Estados Unidos, pues ambos llegaron para reemplazar bloques con temática similar, y esta no sería la única coincidencia entre ambas versiones del bloque, pues al igual que en los Estados Unidos, la alineación inicial del Toonami de Latinoamérica estaría compuesta en su mayoría por series que ya se encontraban en emisión dentro del bloque antecesor Talismán, las cuales eran Pokémon, Dragon Ball Z y Mobile Suit Gundam Wing. Y a estas 3 series se les sumaría una más, una serie que haría su debut junto con Toonami, estamos hablando de Inuyasha. Y me gustaría hacer este pequeño paréntesis para hablar acerca de Talismán, porque también es importante en la historia de Toonami. Estrenado en marzo del año 2000, Talismán sería el primer intento directo de Cartoon Network por competir con Fox Kids, pues este último empezaba a ganar bastante más audiencia debido a la inclusión de series de anime y de acción en su programación. Series como Digimon, Patlabor o Monster Rancher estaban haciendo maravillas dentro de la programación de Fox Kids, y aunque Cartoon Network disponía de series de este estilo como lo eran Pokémon o Las increíbles aventuras de Jonny Quest, decidirían ir un paso más allá, agrupando todas las series de acción de las que disponían en un solo bloque y emitiéndolo en horario para que los espectadores no quisieran cambiar de canal, de esta manera naciendo Talismán. Con Talismán, hoy a las 17, solo por Cartoon Network. Durando poco más de un año en la programación y emitiendo en su mayoría series que ya se habían estrenado antes en el canal. Sin embargo, a pesar de esto, el mensaje de Talismán era claro: Cartoon Network empezaría a apostar por lo que le estaba funcionando a su competidor directo, y eso era la animación de acción, empezando con Talismán y series occidentales de acción como Transformers Beast Wars y Shadow Riders, y a pesar de la salida de Talismán tan solo un año después de su estreno, el espacio en la programación que este ocupaba seguiría por el mismo camino. Y tras estas series ir perdiendo audiencia de a poco frente a las series de Fox Kids, Cartoon Network encontraría en la animación japonesa su apuesta más fuerte para finalmente poder hacer frente, estrenando a finales de 2001 Samurai X, Dragon Ball Z y Gundam Wing en el horario que solía pertenecer a Talismán, y preparando la inevitable llegada de Toonami, pues estas series darían el golpe en la mesa que Cartoon Network necesitaba dar, especialmente la obra de Akira Toriyama, por lo que decidirían internacionalizar la marca de Toonami. Y por si no se habían dado cuenta, este video es como una especie de línea de tiempo, por lo que debí haber empezado hablando primero de Talismán, para luego ir con el año que hubo entre Talismán y Toonami, para ahí sí entrar de lleno con Toonami, pero pues no lo hice, más que nada porque grabo en días diferentes y estoy bien tonto, invertí el orden, pero pues la verdad es que no importa mucho. Sí, así que retomaremos desde la línea cronológica original, empezaremos desde el año 2003, porque pues como recordarán, Toonami se estrenó en diciembre del 2002, pero no hay mucho que rescatar de ese año más allá del estreno, así que ahorita lo retomaremos directamente desde el año siguiente. Pero antes de empezar con este año tuvimos el estreno de Toonami en Brasil, el cual ocurrió exactamente el mismo día que en el resto de Latinoamérica y con una programación bastante similar, con 2 contadas excepciones, las cuales fueron la emisión de Dragon Ball GT y Sailor Moon. Estas 2 series terminarían siendo exclusivas de Toonami en Brasil, pues por el lado de Dragon Ball GT esta no llegaría al resto de señales de Cartoon Network Latinoamérica sino hasta 2007 y por fuera del bloque Toonami, mientras que Sailor Moon jamás llegaría a emitirse. Não perca só momento de Sailor Moon Super S, de segunda a sexta, 4 da tarde, no Cartoon Network. Ya para el año 2003 el bloque seguiría cuesta arriba, aunque con pocos estrenos, pues a lo largo del año aparecieron en el bloque series que ya se habían emitido en el canal, como La Liga de la Justicia, Street Fighter la serie animada y X-Men Evolution. Eso ya se ha visto. Siendo el único estreno Los Caballeros del Zodiaco en el mes de septiembre. Cuando el mal controla la tierra,
Una diosa renace y la reclama. Cuando el mal intenta destruir a la diosa Atena, el cosmos debe convocar a un ejército de santos para defenderla. Entra en Los Caballeros del Zodiaco, de lunes a viernes a las 18, en Toonami. Pero estas no serían las únicas novedades del bloque, habría una más, aunque esta lamentablemente sería negativa, pues en el feed mexicano, debido a las quejas de los televidentes por el contenido de series como Inuyasha, Dragon Ball Z y Senseiya, en octubre de 2003 el bloque sería movido al horario de medianoche. Aunque dichas series sí estaban censuradas, en el caso de Inuyasha siendo censurada directamente por la distribuidora Televits y Dragon Ball Z y Senseiya siendo censuradas por el canal, sin embargo esto no fue suficiente y el horario terminó cambiando en México, pero en el resto de Latinoamérica se mantuvo igual. No te pierdas Inuyasha, de lunes a viernes a las 18, en Toonami, por Cartoon Network. El año 2004 iniciaría de buena manera para el bloque, pues en el mes de febrero se estrenaría Yu Yu Hakusho y Cyborg 009 El Soldado Cyborg, que se emitirían en Sudamérica en horario de la tarde, mientras que en México irían obviamente al horario de madrugada. Más adelante ese año, durante el mes de mayo, se estrenaría Supercampeones Camino al 2002, y en el mes de junio se estrenaría Astro Boy del 2003. Luego, aunque no encontré una fecha concreta, se estrenó Duel Masters en algún momento entre agosto y octubre, siendo esta serie estrenada fuera del bloque de Toonami y siendo incluida en el mismo poco tiempo después. Un caso parecido ocurriría con Star Wars Guerras Clónicas, que se estrenó en el canal en el año 2003, pero fue incluida en el bloque en el 2004. Aunque nuevamente no todo era color de rosa para Toonami, pues para finales de año llegarían dos malas noticias. La primera sería que el anime de la Guerra de Sakura, cuyo estreno se supone que se daría en noviembre del año 2004, no llegó a estrenarse y la serie quedaría enlatada indefinidamente por el canal. La siguiente era una noticia aún peor, pues en diciembre del 2004 todos los feeds del canal moverían a Toonami al horario de medianoche, esto por las razones que ya se imaginan, las quejas de los televidentes debido al contenido más maduro que se exhibían los animes, haciendo que muchos niños de la época ya no pudieran disfrutar de sus series favoritas, pues el horario de medianoche era casi inaccesible, pues porque todos estaban durmiendo, ¿no? Los caballeros arriesgaron sus vidas para proteger a una diosa, se llamaba Atena. Sin embargo, debo recordarles que Atena no existe en la actualidad. Si Marín dejó ese mensaje, es que la diosa ha vuelto. Exacto. ¿Eh? Atena se encuentra entre nosotros. ¿Qué dices? Tatsumi, ya basta de decir tonterías. No son tonterías. Su abuelo me lo contó todo hace tiempo. Parece increíble, pero es verdad. Sin embargo, la audiencia adulta y algún que otro niño rebelde todavía seguían viendo el bloque, siendo de esta mala manera como se cerraría el año 2004 para Toonami. El 2005 de Toonami también estaría cargado de acontecimientos interesantes, obviamente además de todos los estrenos que tuvimos este año, empezando el 11 de enero, cuando llegaría al bloque la serie Transformers Energon, una serie que alberga una historia interesante en su doblaje latino hecho en Venezuela, pues a pesar de haber sido emitido en Toonami y algunos canales locales de El Salvador y Panamá, dicho doblaje se encontraba perdido hasta el año 2021, año en el cual tras encontrarse se revelaría que el episodio 33 jamás fue doblado. Este año también contó con un enorme cambio dentro de Cartoon Network, pues en enero llegaría la icónica y querida por todos Era City, lo cual también trajo un cambio interesante para Toonami, pues nuestro presentador pasaría por una actualización, pasando de ser Tom 2 a Tom 3, y junto a él un cambio total de gráficas en el bloque, las cuales llegarían 2 años después de su debut en los Estados Unidos. El horario seguía siendo el mismo, de lunes a viernes a la medianoche, y los sábados se emitían maratones de algunas series como Inuyasha y Senseiya en el mismo horario. El primer semestre de este año no se caracterizó por tener muchos estrenos, siendo el único el de Zoids Food Source en el mes de febrero. Sin embargo, tendríamos un montón de reincorporaciones, series que se habían emitido antes en Cartoon Network y volvían a aparecer para llenar programación en Toonami. Estas serían Street Fighter 2 Victory, Samurai Jack y Gundam Wing el Vals Interminable.
Ya para la segunda mitad del 2005 es cuando tendríamos más novedades, y es que empezamos el 3 de julio, cuando debutaría en la señal de Brasil un anime llamado Ragnarok The Animation, gracias a que en ese tiempo una distribuidora de juegos filipina llamada Level Up Games se expandiría a territorio brasileño y lograrían una alianza con Cartoon Network en dicho país, lo cual derivó en la emisión de esta serie dentro del bloque de Toonami con el objetivo de promocionar el videojuego homónimo, siendo este otro de los casos en los que un anime se emitiría de manera exclusiva en ese país, uniéndose a Dragon Ball GT y Sailor Moon. Ahora hablando para toda la región, tendríamos el estreno del anime Historias de Fantasmas el 3 de octubre como parte del especial de Halloween de Toonami, y para el viernes de esa misma semana el espacio destinado al bloque de Toonami sería reemplazado por... Así es, desde el viernes 7 de octubre, el espacio de viernes a domingo que solía ser ocupado por Toonami fue reemplazado con el controvertido bloque de animación para adultos Adult Swim, lo que significó que desde esa fecha hasta su final, Toonami se emitiría únicamente de lunes a jueves. Dicha decisión le trajo bastante odio al bloque de Adult Swim, sumado al que ya recibían de parte de sectores más conservadores de la región. Realmente el futuro del bloque mejoraría tras esta decisión, o bueno, hablando en cuanto a enfoque, pero para eso tenemos que esperar hasta el año siguiente, porque este aún no terminaba, y a pesar de la reducción de horario, el año terminaría de mejor manera con el estreno, aunque casi con un año de atraso, de la Guerra de Sakura el día 13 de octubre. Y aquí va algo curioso de la serie, pues cuenta con 25 episodios y 10 OVAs adicionales, Ouka Kenran de 4 episodios y Gouka Kenran de 6 episodios, material el cual fue doblado en su totalidad para un paquete de 35 episodios. Sin embargo, en su primera emisión en Toonami solo se emitieron 31 de los 35, y se tendría que esperar a su segunda emisión varios meses después para ver la serie en su totalidad, y curiosamente el doblaje de los 10 OVAs adicionales es Lost Media, únicamente sobreviviendo los 25 episodios de los que consta la serie original, los cuales son fáciles de encontrar. Samurai X regresa en breve en Toonami. Este año Toonami sería mucho más protagonista en Cartoon Network, pues como les dije, la reducción de horarios a Toonami para hacerle espacio a Adult Swim trajo consigo un poco de odio para este último, debido a que los fans empezaron a hacer comparaciones con la versión estadounidense. En dicho país, Adult Swim solía emitir anime enfocado al público adulto junto con sus caricaturas originales, dejando el anime más enfocado al público familiar en Toonami. No por nada, la primera serie que se emitió en la historia de Adult Swim fue Cowboy Bebop en 2001, y ya para el 2006 tenían cosas como Full Metal Alchemist, Trigun, Samurai Champloo, Evangelion, entre algunas otras, dejando en Toonami series más familiares como Rave Master, One Piece y Naruto. Sin embargo, en Latinoamérica, Adult Swim adoptó una política de rechazo a la animación japonesa, esto dejándolo saber en sus más que famosas cortinillas en donde les respondían a los fans que nunca emitirían ni un solo anime, y le dejarían esa tarea a Toonami. Se revolcarían de la rabia si vieran el canal de Adult Swim hoy en día. Mientras tanto, Toonami incorporaba a su programación Meteoro X y estrenaban Rave Master en enero, siendo esta serie emitida tanto dentro de Toonami como en la programación diurna del canal, con la programación continuando con relativa normalidad hasta el mes de marzo de 2006, cuando seríamos sorprendidos con lo siguiente. En efecto, se había anunciado que Toonami pasaría a ser un bloque enfocado al público adulto, y junto con el nuevo target del bloque también tendríamos un par de estrenos. El primero fue Cinderella Boy, estrenada el 9 de marzo, una serie que ya trataba temas más adultos como consumo de alcohol, cigarros, armas e insinuaciones sexuales, aunque se estrenaría una versión estadounidense con censura, y de hecho la serie en su máster original sin censura ya es complicada de encontrar, aunque bueno, eso es ya tema aparte y ya quiero dejar de desviarme del tema, ¿ok? El segundo estreno fue anunciado junto con el primero, y se trata
trataría de Ikki Tousen, que se suponía sería estrenado en abril, y digo se suponía, pues ha llegado su fecha de estreno no sería emitida, a pesar del cambio de tono del bloque, haciendo pensar en un caso parecido al de la Guerra de Sakura, pero más adelante hablaremos de eso. Cartoon Network seguiría apostando por los animes adultos y el 11 de abril llegaría Love Hina, una comedia romántica de tipo harem que sería emitida sin censura y curiosamente teniendo una única emisión, y desde ahí no se volvería a emitir ni en Cartoon Network ni en ningún otro canal de Latinoamérica. Sin embargo, su doblaje no se encuentra perdido, como pasa con la ya mencionada La Guerra de Sakura. Yendo un poco más adelante, el 30 de mayo se estrenaría Dragon Ball y una semana después estrenándose la icónica Trigun. Todas las series se emitían con la advertencia de contenido que vimos anteriormente, aunque a veces la ponían y a veces no, era raro. Con este cambio de tono del bloque y la llegada de animes que buscaban aprovechar al máximo esta nueva visión, sumado a series como Trigun y otras que veremos más adelante que buscaban atraer al espectador de anime más de nicho y que se estaba poniendo toda la carne al asador con Adult Swim, era claro que el plan ya no era competir con Fox Kids, o bueno, Jetix para ese tiempo, o al menos ya no dentro del campo del anime, sino que ahora querían que Toonami compitiera con el recién llegado Animax y con el ya establecido MTV para buscar establecerse como la marca de anime y animación para adultos insignia de la región y durante el día competir con los otros canales infantiles. Siguiendo en junio, el día 29 se estrenaría Samurai Champloo, una de las series más icónicas del bloque y la última serie doblada por Cloverway antes de su desaparición. Unos días después le seguiría el estreno de Ranma y medio el 4 de julio, siendo la última serie estrenada en este año y una de las últimas antes del inevitable final del bloque. Sin embargo, esto no iba a ser tan así, pues durante el mes aparecería en la programación un nuevo anime que se estrenaría el 17 de agosto del 2006. Siendo este Gone Grave. Sin embargo, por razones desconocidas, esta serie no llegó a estrenarse, tal como pasó con Ikki Tousen y La Guerra de Sakura. El dato interesante es que encontré un avance en portugués anunciando el estreno de Gone Grave en Brasil, avance que tiene la voz del mismo actor de doblaje que interpreta a Brandon Heath en Gone Grave en dicho doblaje. La descripción del video dice que se estrenaría en Cartoon Network, pero en dicho avance no se ve ni se hace mención al canal ni a Toonami, por lo que no puedo asegurar que dicho avance sea real y que se haya emitido en la señal brasileña de Cartoon Network. Juzguen por ustedes mismos y si alguien sabe algo puede hacer su aporte en los comentarios. Brandon Heath and Gone Grave. Gone Grave and Brandon Heath. O que esses dois personagens têm em comum? Gone Grave. Breve. Pero, ¿ustedes pensaron que esto sería todo lo que pasaría en 2006? Pues no, mi ciela, tendríamos dos cositas más que nos hacían pensar que Cartoon Network sí va en serio con Toonami este año. ¿Qué hace que una pelea sea una gran pelea? Improvisación. Ritmo. Y por supuesto, jazz. Cowboy Bebop, la película, estrena el 29 de junio a la medianoche en Toonami.
El 2006 podría definirse como el año en el que ocurriría el prime de Toonami, pues con su cambio de público objetivo llegarían series más adultas al canal como Samurai Champloo y Trigun, lo que nos decía que Cartoon Network se estaba tomando en serio a su nuevo público y sin descuidar su programación principal le daba a la audiencia de más edad estrenos constantes dentro de Adult Swim y Toonami, y esto se terminaría de afianzar con el estreno de 2 mini secciones dentro del propio bloque de Toonami. Estas serían Toonami Movie y Dragon Ball Theatricals. Empezando a hablar por esta última, nos daría todas y cada una de las películas y especiales de Dragon Ball y Dragon Ball Z los días miércoles en el horario en el que se emitían las series homónimas. Y ahora vamos con Toonami Movie, el espacio en el que el último jueves de cada mes se emitía una película de anime a la medianoche, empezando el 29 de junio con el estreno que de nada más y nada menos que de Cowboy Bebop Knocking on Heaven's Door, y así le seguirían otras películas consideradas de culto dentro de la animación japonesa, como Memories o Recuerdos Peligrosos para Latinoamérica, estrenada el jueves 28 de julio, película dirigida por Katsuhiro Otomo y en la que participaría el mismísimo Satoshi Kon, así es, el director de Perfect Blue y Paprika. También se estrenaría la icónica película de Osamu Tezuka, Metrópolis, el 28 de septiembre, aunque no todo era anime, pues Toonami también tenía espacio para la animación occidental de acción, y Toonami Movie no sería la excepción. El 31 de agosto estrenarían 2 cortometrajes de animación estadounidense, Las Crónicas de Riddick, Furia Oscura y Van Helsing, La Misión de Londres. Con solo 3 meses para que acabara el 2006, seguían llegando películas a Toonami Movie, teniendo en dichos meses los estrenos de Yu Yu Hakusho la película en octubre, Street Fighter 2 la película en noviembre, y cerrando el año para el mes de diciembre se estrenaría The Animatrix en formato de película, pues meses atrás se había emitido en formato de miniserie. De esta manera cerraría el 2006 para Toonami, y luego del cambio de horario, el cambio de target, todos los estrenos y la inclusión de películas, me atrevo a reafirmar que este año fue el prime de Toonami, y como iban las cosas no podríamos esperar más que mejoras para el año siguiente, pero no podríamos estar más equivocados. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Y así llegamos al último año del bloque más querido en la historia de Cartoon Network, el 2007, que marcó el final de Toonami dentro de Latinoamérica, aunque un poco antes de llegar a su final, el bloque sufriría un aumento de horas de emisión, pasando de 2 horas a 6 horas, aunque estas 4 horas adicionales se usaban para repetir animes que ya se habían pasado por la programación del canal, pues durante enero y febrero no tendríamos ningún estreno ni de series y mucho menos de películas. Estos meses se sostuvieron mediante repeticiones hasta que llegó el 2 de marzo, día en el cual el canal estrenó Los Caballeros del Zodiaco, la saga de Hades, la cual quedaría marcada como la última serie que se estrenaría en el bloque de Toonami, emitiéndose únicamente los 13 episodios pertenecientes a la saga del Santuario, con un episodio diario de lunes a jueves hasta el día 26 de marzo de 2007. ¡Me cancelaron! Desde siempre la marca de Cartoon Network ha estado ligada también al anime en cualquier parte del mundo, y en Latinoamérica lo estaría a lo largo de los años, teniendo diferentes etapas para los espacios dedicados a promover este contenido en el canal, empezando desde Talismán, Toonami, Animaction y finalizando con el bloque Héroes. Cada uno de estos así llamados bloques de programación nos dio lo mejor que Cartoon Network tenía para ofrecer en cuanto a animación japonesa. Lamentablemente siempre estas propiedades han sido atacadas por diferentes sectores sociales, yendo desde sectores religiosos en la década de los 2000 que tildaban estas series de contener mensajes satánicos, e inclusive en la época actual de los años 2020 donde han sido atacadas por sectores progresistas que las acusan de contener mensajes misóginos y machistas. Aunque estos ataques vienen desde sectores distintos, es el argumento que apela a su exposición en canales considerados infantiles como Cartoon Network, lo que siempre conlleva acciones del canal sobre el anime, como su cambio de horario, aplicación de censura y hasta la cancelación de estas mismas, lo que conlleva a problemas con el público que consume estas series y cuyo resultado es la inminente pérdida de audiencia, y algo así
le pasó a Toonami. El 26 de marzo de 2007, los bumpers, comerciales y cualquier otra mención al bloque Toonami fueron eliminados de Cartoon Network sin previo aviso, y junto con eso fueron eliminadas del canal tanto Yu Yu Hakusho como Los Caballeros del Zodiaco, la saga de Hades, siendo sus reemplazos las series Robot Boy y Ben 10, con esto poniendo fin a las 6 horas de anime en la programación, pero no al anime en general dentro de Cartoon Network ni a sus emisiones nocturnas, pues aún se seguían emitiendo Dragon Ball Z, Inuyasha, Trigun y Pokémon, series que solían emitirse en Toonami, a lo que también se le suma la continuidad con normalidad de animes en horario diurno, los cuales eran Naruto, Zatch Bell y One Piece. Aunque esto no duraría mucho. Con el pasar de los meses desaparecerían Inuyasha y Trigun, y ya para finales de 2007 el único rastro que quedaba de la existencia de Toonami sería Dragon Ball Z, aunque curiosamente para octubre de ese mismo año regresaría al canal la serie Historias de Fantasmas, y sería emitida durante solo 3 días a manera de maratones, como parte del especial de Halloween de Cartoon Network. Y así es como luego de esto ya no habría rastro de que Cartoon Network alguna vez emitió un bloque 100% enfocado al anime para un público de más edad que el que consume normalmente su programación. El fin de Toonami no fue anunciado en ningún lugar, y solo llamaba la atención la desaparición de Yu Yu Hakusho y Saint Seiya de la grilla de programación hasta que el día llegó, siendo la única declaración la falta de audiencia que llevaba acarreando desde su cambio de horario, mucho más tras haber relegado el bloque a únicamente existir de lunes a jueves a la medianoche, pues aunque ya tenían una base de audiencia establecida, era mucho más difícil que el público siguiera el hilo de las series que se iban emitiendo, pues eran muy pocos los que realmente podían desvelarse entre semana para ver las series que querían, y al ser tan caro traer animes a la programación para únicamente emitirlos entre semana en horarios casi inaccesibles, los directivos eligieron ahorrarse ese dinero y eliminar definitivamente a Toonami de la programación, pues con la adquisición de Naruto, que estaba captando toda la atención del público que buscaba anime en su programación, decidieron apostar por tener la cuota de anime asegurada con esta serie y Dragon Ball Z y eliminar cualquier propuesta de alto riesgo. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Lamento que este video haya sido tan largo, pero siento que este es un tema bastante denso. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Y lo abarqué lo mejor que pude. Sí, siento que hay algunas cosas que se me olvidó mencionar, pero no siento que sean cosas tan importantes. Si hay alguna cosa que ustedes consideren importante y que yo no mencioné en el video, me la pueden dejar en los comentarios. También me pueden decir cuál de todas las series que se emitieron en Toonami fue su favorita. En lo personal, la mía no es La Guerra de Sakura, de hecho es Trigun. Y bueno, me despido diciendo lo que dice todo youtuber. Le pueden dar like, suscribirse, me ayudaría un montón, darle like, bueno, creo que ya lo dije, o dislike si quieren, lo que quieran. Y bueno, este fue Navimiau, nos estaremos viendo hasta la próxima. Aquí hay una motito pasando que me arruina la toma, pero ya lo dejo así. Nos estaremos viendo hasta la próxima.